Durante un viaje familiar, mi hermano me tiró las maletas a la calle y dijo que no había lugar para alguien como yo. No imaginaba quién había pagado el resort entero. Esas vacaciones se quedó sin viaje y sin hermano. Aquí les va una actualización que nadie esperaba. Joder, sigo sintiendo el nudo en el estómago, pero necesito sacarlo de mi sistema. Han pasado casi 2 meses desde mi última publicación y las cosas han escalado de una forma que ni se imaginan. Si creen que el drama se había acabado, están muy equivocados. Después de esa puta confrontación en el funeral de mi padre, donde básicamente le dije a Alex que se fuera a la mierda, pensé que eso era todo. Pensé que el capítulo estaba cerrado para siempre. Y durante un tiempo, lo estuvo. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Mis padres, o bueno, mi mamá ahora, y mi esposa y yo vivimos nuestras vidas. Nos acercamos más. Pasamos el Día de Acción de Gracias juntos, un evento que solía ser un campo de batalla silencioso con Alex presumiendo de su coche nuevo o de la promoción que había conseguido. Este año, fue tranquilo, genuino, lleno de risas, y la comida fue jodidamente deliciosa. Por primera vez en años, sentí que la familia era un lugar seguro. Pero la paz nunca dura, ¿verdad? Y en nuestra familia, la paz es tan frágil como una maldita cáscara de huevo. Hace un par de semanas, mi mamá me llamó, y su voz sonaba rara, como si estuviera conteniendo algo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, y que no podía ser por teléfono. Me dio un mal presentimiento, así que al día siguiente, mi esposa y yo condujimos las 2 horas hasta su casa. Cuando entramos, vi que Alex y su esposa estaban sentados en la sala. Sentí una ráfaga de adrenalina, una mezcla de ira y confusión. ¿Qué carajos hacían ellos aquí? Mi mamá me miró y me dijo que, por favor, me sentara y que la escuchara. No pude evitar decirle a mi mamá, mamá, ¿por qué está este cabrón aquí? No dijimos que no lo queríamos ver más. Y mi mamá simplemente me dijo, por favor, siéntate y no digas nada por unos minutos. En ese momento, Alex se levantó y empezó a hablar. Me dijo que quería pedirme una disculpa de la forma más sincera posible. Que entendía que había cometido un error, que la forma en que me había tratado era inaceptable, y que mi padre había muerto sin que pudiéramos arreglar las cosas. Dijo que eso le pesaba mucho, que no podía dormir por las noches y que me necesitaba en su vida de nuevo, que mi mamá me necesitaba. Su esposa, en un tono muy serio y directo, dijo que Alex se había dado cuenta de lo que había hecho y que lo sentía de verdad. Mi mamá me dijo que, por favor, intentara arreglar las cosas con él. Que ella me necesitaba a los dos en su vida. Y que si lo perdonaba, mi padre lo hubiera querido así. Esa última parte me afectó, pero no tanto como esperaba. Me levanté de la silla y les dije, no voy a perdonarlo. Y les dije que no era por el viaje, ni por el dinero, ni siquiera por el coche. Les dije que era por la forma en que me había tratado toda mi vida. Les dije que era por todas las veces que me había hecho sentir menos. Y que no iba a perdonar a alguien que no me había pedido perdón antes de que mi padre muriera. Alex y su esposa se quedaron en shock, mi mamá empezó a llorar, y yo me fui. Cuando estaba en el auto, le dije a mi esposa que me sentía mal, pero que era lo correcto. No puedo seguir en una relación tóxica con alguien que no me respeta. No me importa el dinero, solo me importa la felicidad, y la felicidad no se puede comprar con dinero. Y la felicidad no se puede encontrar si sigues teniendo una relación con alguien que te hace sentir mal. Así que, eso es todo. No hay más que decir. Creo que ahora sí, por fin, el capítulo está cerrado. Actualización 1. Ya ha pasado más de un mes desde mi última publicación y desde que le dije a mi hermano que se fuera a la mierda en el funeral de mi padre. Honestamente, pensé que con eso la historia había terminado. La paz se instaló en mi vida. Mi mamá y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Por primera vez en mi vida, no sentía la presión de una dinámica familiar tóxica. Sentía que mi familia, mi esposa y mi madre, eran realmente mis personas, un refugio seguro. Las llamadas con mi madre no eran incómodas, de hecho, se volvieron más frecuentes y cariñosas.
Ella me contaba cosas, yo a ella, y no había ese silencio tenso, ese peso invisible de la lealtad dividida. Pensé que la vida finalmente me estaba dando una pausa. Pero, al parecer, esa paz fue solo la calma antes de la tormenta. Hace un par de semanas, mi mamá me llamó. Su voz sonaba diferente, como si estuviera a punto de romperse. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, algo que no podía decir por teléfono, que era muy delicado. Me dio un mal presentimiento, ese tipo de sensación que te dice que algo no va bien, pero que esperas que sea una tontería. Mi esposa lo notó en mi cara y me preguntó si estaba bien. Le dije que era solo mi mamá. Ella me animó a ir a verla. Al día siguiente, manejamos las 2 horas que separan mi casa de la de mi mamá. El viaje se sintió eterno. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Mi esposa intentó distraerme, pero mi mente ya estaba en su casa. Cuando llegamos y abrimos la puerta, la imagen que vi en la sala me hizo querer darme la vuelta y salir corriendo. Ahí estaban. Alex y su esposa. Los dos sentados en el sofá de mi madre, luciendo solemnes y serios, como si estuvieran en una reunión de negocios. Sentí una descarga de adrenalina. Mi primer instinto fue gritar, preguntarles qué diablos hacían en la casa de mi mamá. Mi mamá se levantó de inmediato y se acercó a mí. Me puso una mano en el brazo y, con una voz suave pero firme, me dijo que por favor me calmara. Me pidió que me sentara, que la escuchara, que necesitaba que fuera un adulto. Yo me senté, pero mi cuerpo estaba tenso. Mi esposa se sentó a mi lado y me tomó la mano. Yo miré a Alex. Él no me miró a los ojos. Miró al suelo, luego a su esposa, y luego a mi mamá. Era la misma mirada que tenía en el funeral de mi padre. La misma mirada que tenía cuando me dejó en el estacionamiento. No había cambiado. Alex se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Dijo que quería disculparse de la forma más sincera posible. Dijo que su padre, nuestro padre, había muerto sin que pudiéramos arreglar las cosas, y que eso le pesaba mucho. Dijo que había cometido un error, que la forma en que me había tratado era inaceptable, y que mi padre lo hubiera querido así. Su esposa, que lo miraba con una expresión de súplica, también habló. Dijo que Alex había cambiado, que se había dado cuenta de lo que había hecho, y que lo sentía de verdad. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me dijo que, por favor, intentara arreglar las cosas con él. Que ella nos necesitaba a los dos en su vida. Que ella no podía vivir sin sus 2 hijos. Esas palabras se sintieron como un golpe directo en el estómago. Sabía que no estaba pidiendo una reconciliación, estaba pidiendo un milagro. Un milagro que yo no podía dar. Me levanté de la silla y les dije, no voy a perdonarlo. La sala se llenó de un silencio ensordecedor. Alex levantó la cabeza y me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Había sorpresa en su mirada, pero no arrepentimiento. Se notaba la frustración de no conseguir lo que quería. Le dije que no era por el viaje, ni por el dinero, ni siquiera por el coche. Les dije que era por la forma en que me había tratado toda mi vida. Les dije que era por todas las veces que me había hecho sentir menos. Les dije que no iba a perdonar a alguien que no me había pedido perdón antes de que mi padre muriera. Alex y su esposa se quedaron en shock, mi mamá empezó a llorar, y yo me fui. No podía más. Al salir de la casa, mi esposa me dijo que lo sentía mucho, pero que no me sintiera mal por tomar la decisión correcta. Le dije que no me sentía mal, que me sentía aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Y ahora sí, por fin, el capítulo está cerrado. Actualización 2. Ha pasado un mes desde ese jodido encuentro en casa de mi mamá. Desde que me levanté de esa silla y les dije a todos que no iba a perdonar a Alex, y me largué de ahí. Juro que después de eso sentí un alivio enorme. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Mi mamá no ha vuelto a tocar el tema, y la verdad es que nuestra relación está mejor que nunca. Ya no hay tensiones, ya no hay silencios incómodos. Mi esposa y yo nos hemos dedicado a disfrutar de esta nueva paz. Pensé, de verdad,
que el drama había terminado para siempre. Que Alex se había dado por vencido y que por fin podía seguir con mi vida sin tener que mirar por encima del hombro. Pero al parecer, la toxicidad de mi hermano es como un virus que muta y siempre encuentra una nueva forma de atacarte. La paz, esa puta y dulce paz, duró poco. La semana pasada, me llegó un correo electrónico de un abogado. Joder, mi primer pensamiento fue que era alguna mierda de Alex, pero cuando leí el asunto, decía asunto de la herencia de nombre de mi padre. Me quedé helado. Mi padre no dejó un testamento. Mis padres, en su inocencia, siempre pensaron que, como éramos solo Alex y yo, todo se dividiría equitativamente, sin necesidad de papeles. No había dinero en el banco ni propiedades a su nombre, solo la casa y algunos ahorros de mi madre. Pero Alex, el maldito genio, siempre pensando en el futuro y en el dinero, me había metido en este lío. El correo del abogado explicaba que había un asunto pendiente con una cuenta de inversión que mi padre tenía a su nombre y que necesitaban que yo y mi hermano nos pusiéramos en contacto con ellos. No le di importancia, pensé que era un error. Pero luego me llamó mi mamá, y su voz sonaba aún más rara que la última vez. Me dijo que un abogado la había llamado y que Alex lo había puesto al tanto de todo. Me dijo que él le había dicho al abogado que yo no estaba cooperando. Le dije a mi mamá que no se preocupara, que yo me encargaba de todo. Y colgué. Decidí no contactar al abogado, al menos no todavía. Quería saber qué demonios estaba pasando y por qué Alex estaba metiendo abogados en el asunto. Así que decidí hacer algo que no había hecho en meses, entrar en las redes sociales. No tengo a Alex en mis redes, pero sí a su esposa, que publica todo, como si su vida fuera una película. Y ahí fue cuando vi la verdad. Vi fotos de su coche, el puto Cadillac, con un aviso de que había sido embargado. Vi fotos de su casa, con un letrero de que estaba en venta. Y, lo más impactante, vi un mensaje de su esposa en su perfil, que decía que su marido había perdido su trabajo y que estaba buscando uno nuevo. En ese momento, todo encajó en su lugar. No era por el funeral de mi padre, no era por mi madre, no era por nada sentimental. Todo era por dinero. Todo era por esa cuenta de inversión. Todo era por la herencia. Todo era por su jodido ego y su orgullo que no le permitía pedirme ayuda. Todo era una puta farsa. El aire se me fue de los pulmones. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí una especie de frío, de vacío. Como si estuviera viendo a un extraño que se había disfrazado de mi hermano toda mi vida. La disculpa, la súplica de su esposa, las lágrimas de mi mamá, todo fue un puto teatro. Se estaban ahogando financieramente y necesitaban que yo les diera el dinero de la herencia para que pudieran flotar. Me reí, de verdad. Me reí de la situación. Me reí de la forma en que el karma había actuado. Y me reí de la forma en que Alex, el chico de oro de la familia, había caído tan bajo. Y me di cuenta de algo muy importante en ese momento. Ya no era sobre el viaje, ni sobre mis maletas. Ya no era sobre el pasado. Ahora era sobre el futuro. Y mi futuro, por fin, estaba libre de él. Actualización 3. El puto correo del abogado y la revelación en las redes sociales de su esposa me dejaron con una sensación de vacío que no se me quitaba. Ya no era rabia, ni frustración, era una especie de calma helada. Me di cuenta de que Alex no era solo un imbécil arrogante, era un puto parásito. La reconciliación, la disculpa en el funeral, la lágrima de cocodrilo frente a mi mamá, todo era una pantomima para tratar de sacarme dinero y salvar su trasero. Se le estaba cayendo el mundo a pedazos y, en lugar de afrontar las consecuencias, intentó usar a la familia como escudo. Por un tiempo, me quedé en silencio, dejando que el abogado lo llamara a él, dejando que se revolviera en su propia mierda. Pero, claro, no podía durar. Hace un par de semanas, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Alex. Primero lo ignoré. Luego me llamó de otro número. Le dije a mi esposa que no contestara. Luego empezó a mandarme mensajes de texto. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que era urgente, que tenía algo que me interesaría.
Le pregunté qué era, y él me dijo que no me lo podía decir por mensaje, que tenía que ser en persona. Le dije que no iba a ir a ningún lado, que si quería hablar conmigo, que me lo dijera por teléfono, y no por mensaje. No me contestó. Luego me mandó otro mensaje que decía que necesitaba hablar conmigo sobre el futuro de nuestra madre. Ahí fue cuando me cabreé de verdad. Mi madre. Me estaba usando a mi madre para manipularme. Y eso fue la última gota que derramó el vaso. Le contesté con un solo mensaje: no me vuelvas a contactar. Si lo haces, te voy a bloquear y te voy a demandar por acoso. No me contestó, pero me llegó otro correo del abogado. Decía que Alex lo había puesto al tanto de todo. Decía que, por mis acciones, yo era un obstáculo para la herencia y que necesitaba que me contactara con él para resolver el asunto. Le respondí con un solo correo: no te voy a contactar. Si lo haces, te voy a demandar por acoso. Y no me volvió a escribir. Me sentí bien, por un momento. Pero luego recordé por qué Alex estaba haciendo todo esto. No era por la herencia. No era por la casa de mi madre. Era por el dinero de la cuenta de inversión. Era por la codicia. Era por el ego. Y no pude evitar sentir una pizca de lástima por él. Él, el chico de oro de la familia, había perdido todo, y todo por sus propias acciones. Pero la lástima duró poco. Mi madre me llamó. Su voz era seria, y me dijo que Alex la había llamado y que le había dicho que yo no lo estaba dejando entrar en la herencia. Me dijo que yo era un obstáculo para la familia, y que yo era el que estaba arruinando todo. Le dije que no era verdad. Le expliqué todo. Le dije que Alex estaba sin trabajo, que su casa y su carro estaban embargados, y que solo quería mi dinero. Ella se quedó en shock. No me creyó al principio. Pero luego le mandé las fotos y los mensajes que me había mandado Alex, y ella empezó a llorar. Me dijo que no podía creerlo, que no podía creer que su hijo le hubiera mentido de esa manera. Y me dijo que lo sentía. Le dije que no se preocupara, que no era su culpa. Le dije que yo me encargaría de todo. Y me fui a la casa de mi mamá. Cuando llegué, ella me abrazó y me dijo que me amaba. Me dijo que no quería que yo me preocupara por la herencia, que ella se encargaba de todo. Le dije que no, que yo lo haría. Le dije que yo me encargaría de que Alex no tuviera un solo centavo de nuestro dinero. Y le dije que ya no tenía un hermano. Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que me entendía. Actualización 4. El mes siguiente fue extrañamente tranquilo. Mi mamá, mi esposa y yo nos encargamos de los trámites legales de la herencia, un proceso que se volvió mucho más sencillo sin la constante intromisión de Alex y su maldito abogado. Al principio, mi mamá tenía miedo de que Alex hiciera un escándalo o que nos demandara, pero yo le aseguré que estaba en una posición demasiado débil para hacer algo así. Lo había perdido todo: su trabajo, su casa, su carro, y su orgullo. Lo último que necesitaba era una guerra legal contra su propia familia. Y lo sabía. La cuenta de inversión de mi padre resultó ser mucho más sustanciosa de lo que esperábamos. Alex, en su codicia, había asumido que era un simple fondo, pero resultó ser una serie de inversiones a largo plazo que mi padre, con la sabiduría de un granjero, había acumulado a lo largo de los años. No era una cantidad que nos haría millonarios, pero era suficiente para que mi mamá viviera cómodamente por el resto de su vida, y para darnos a mi esposa y a mí una buena cantidad de dinero. A pesar de todo, no sentí ni una pizca de felicidad. Sentía un vacío, como si una parte de mí se hubiera roto. Por un lado, estaba aliviado de que Alex no pudiera aprovecharse de mi madre, pero por otro, me entristecía que la situación hubiera llegado a ese punto. Me entristecía que mi hermano, el chico de oro de la familia, el que siempre había tenido todo, se hubiera convertido en un parásito sin dignidad. Mi madre se sentía igual. Un día, mientras estábamos hablando, me dijo que le dolía el corazón ver en lo que se había convertido su hijo. Me duele el corazón que se haya convertido en un hombre que no se preocupa por nadie más que por sí mismo, me dijo. Y yo, sin saber qué decir, solo la abracé. La paz duró poco.
Mi esposa y yo estábamos cenando, y mi teléfono empezó a sonar. Era mi cuñada, la esposa de Alex. La ignoré. Pero luego me llegó un mensaje de texto. Necesito hablar contigo. Es urgente. Alex ha hecho algo estúpido. Me alarmé. ¿Qué había hecho ahora? Contesté con un solo mensaje, ¿qué ha hecho? No me contestó, pero me llegó otro mensaje, no puedo hablar por teléfono. Necesitas venir. Mi esposa, que leyó el mensaje por encima de mi hombro, me dijo que no fuera, que era una trampa. Pero mi curiosidad pudo más que mi cautela. Le dije a mi esposa que iría solo, que no se preocupara. Manejé las 2 horas hasta su casa. Cuando llegué, vi que no había carros estacionados afuera, y la casa se veía oscura, como si estuviera abandonada. Me asusté, y llamé a mi cuñada. Me dijo que entrara. Abrí la puerta, y vi que Alex estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su esposa, con los ojos hinchados de tanto llorar, me miró y me dijo que me sentara. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que Alex había usado el dinero de la herencia para invertir en una empresa que estaba a punto de quebrar. Le dije que no entendía, que si no había recibido nada, ¿cómo había invertido en una empresa? Me dijo que había usado un préstamo. Le pregunté cómo, y me dijo que había falsificado un documento. Un documento con la firma de mi padre. Un documento que decía que mi padre le había dado el dinero a él. En ese momento, la rabia que había sentido por Alex se desvaneció. Y en su lugar, me sentí enfermo. No había una sola fibra en mi cuerpo que se sintiera bien. Sentía que mi estómago se revolvía y que mi cabeza daba vueltas. Le pregunté cómo había podido hacer algo así, cómo había podido falsificar la firma de mi padre, un hombre que lo amaba más que a nada en el mundo. Me dijo que lo sentía. Que lo había hecho porque estaba desesperado. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije que no lo perdonaría. Y me fui. Ahora, un par de meses después, mi madre está en una situación muy difícil. Alex, el imbécil, se ha gastado todo el dinero que le quedaba, y no tiene un solo centavo para darle a mi madre. La casa está embargada, y ella, mi madre, va a tener que irse a vivir conmigo. No sé qué va a pasar. No sé si mi hermano va a ir a la cárcel, o si lo van a demandar. Pero si sé una cosa, nunca más voy a volver a hablar con él. Nunca. Actualización final. Ha pasado casi un año desde que mi cuñada me contó que Alex había falsificado la firma de mi padre. El tiempo se siente como una puta mierda borrosa, como si los días se hubieran mezclado en un solo caos. Mi madre, como les dije, tuvo que mudarse conmigo y mi esposa. Fue un cambio enorme para todos. Mi madre es una mujer fuerte, pero perder su casa, su hogar de toda la vida, la destrozó por completo. Verla caminar por los pasillos de mi casa, con la mirada perdida, me rompía el alma. Pero mi esposa, que es un ángel de verdad, hizo todo lo posible para que se sintiera cómoda. Le compró muebles nuevos para su habitación, le decoró el cuarto con fotos de su infancia y le preparó sus comidas favoritas. Yo, por mi parte, intenté ser lo mejor que podía. La llevaba a pasear, la acompañaba a sus citas médicas y, por la noche, le leía los libros que le gustaban cuando era niña. Mi madre nunca me preguntó por Alex. Nunca me preguntó qué había pasado con él, ni cómo estaba. Ni una sola vez. Y yo tampoco le pregunté nada. Simplemente, lo borramos de nuestras vidas. Era como si nunca hubiera existido. Por un tiempo, me pregunté si estaba vivo, si estaba bien, si había encontrado un trabajo o si había solucionado su vida. Pero luego, mi madre, un día, me dijo, tu padre estaría orgulloso de ti, de la forma en que cuidaste de mí. No lo olvido. Y en ese momento, me di cuenta de que mi padre no hubiera querido que yo me preocupara por alguien que solo se preocupaba por sí mismo. Pero, como en todo, el destino te da sorpresas. Unas que te rompen el corazón y otras que te lo sanan. Hace unos días, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y era un abogado. Me dijo que un hombre, del cual no me quiso dar el nombre, me había dejado algo. Me dijo que era urgente.
Le pregunté qué era, y me dijo que era un testamento. Me quedé en shock. Le pregunté de quién era el testamento, y me dijo que era de mi padre. Le dije que no entendía, que mi padre no tenía un testamento. Y él me dijo que era uno nuevo. Fui a su oficina, con mi esposa. Cuando llegamos, nos sentamos, y el abogado me entregó un sobre. Cuando lo abrí, vi un documento. Un testamento. Un testamento que mi padre había escrito un par de meses antes de morir. Y en el testamento, mi padre había dejado todo a mi nombre. Absolutamente todo. La casa de mi madre, el dinero de la cuenta de inversión y los ahorros. Todo a mi nombre. Y la razón, según él, era por mi lealtad. Mi padre, el hombre que no tenía un solo centavo, el hombre que no tenía un testamento, había dejado todo a mi nombre por mi lealtad. La rabia que había sentido por Alex se disolvió en ese momento. Y en su lugar, me sentí enfermo. No por mi padre, sino por Alex. Por mi hermano. El hombre que lo había perdido todo, y que ahora se quedaba sin nada. Me sentí mal, pero no por él, sino por mí. Por la forma en que lo había tratado, por la forma en que lo había dejado. Y me di cuenta de que el dolor que sentía, el dolor que sentí cuando mi hermano me dejó en la acera, era un dolor que él nunca había sentido. Un dolor de traición. Un dolor que él nunca entendería. Y en ese momento, me di cuenta de que el castigo que Alex había recibido era el peor de todos. Y el peor de todos es el castigo que no se siente. El castigo que no se siente, el castigo que no se sufre, es el peor de todos. Y ese castigo era el que yo le había dado. Un castigo que él nunca entendería. Y un castigo que nunca se lo podría quitar. Y ese castigo era la herencia de mi padre. Un castigo que no tenía precio. Y un castigo que no se podía quitar.